Vuelvo con mi ex, dijo mi marido después de 8 años. Nunca te quise de verdad. Escucha mi historia. Hay una caja fuerte ignífuga en el maletero de mi Subaru Outback. Cerradura de combinación gris, $47 de Loves. Lleva 4 meses ahí debajo de una manta polar y una bolsa de sal para caminos que olvidé sacar el invierno pasado. Dentro de esa caja está todo lo que destruyó mi matrimonio y todo lo que reconstruyó mi vida. Pero me estoy adelantando. Lo que tiene crecer sin dinero es que te enseña a contar, y no me refiero a las matemáticas. Me refiero al tipo de cálculo que te hace saber exactamente cuántos días faltan para el recibo de la luz y si el pollo del congelador llegará al jueves. Mi madre, Gail, condujo un autobús escolar en Kona, Illinois, durante 31 años. Sigue haciéndolo. La Ruta 14, la larga, la que pasa por el silo de grano y el Dollar General. Mi padre era instalador de tuberías. Buen hombre. Manos tranquilas. Murió cuando yo tenía 19 años. Un aneurisma aórtico en el estacionamiento de un Menards. Estaba comprando algo. Todavía no puedo entrar a un Menards sin que el pecho se me encoja, lo cual es un inconveniente porque sus precios son realmente muy buenos. Cuando mi abuela, Adele Carmichael, falleció 2 años después que mi padre, me dejó $127.500. Eso era toda su vida convertida en un número. 40 años recortando cupones, conduciendo un Buick Sabre hasta que la transmisión cedió 2 veces, y depositando exactamente $200 al mes en un certificado de depósito en la cooperativa de crédito como si fuera una religión. El abogado que tramitó la herencia, un hombre llamado Bill Ostrowski con un bigote de otra época, me sentó frente a él y me dijo una sola frase que no entendí del todo hasta 13 años después. Me dijo: mantén este dinero rastreable, Stephanie. Pase lo que pase, nunca dejes que desaparezca en el montón de otra persona. Yo tenía 21 años. Asentí como si entendiera. No entendía, pero hice lo que me dijo, porque cuando un hombre de 60 años con ese bigote te dice algo con ese peso, lo escuchas. Su nombre era, bueno, voy a usar su nombre real, Connor Bellingham. No merece la cortesía de uno inventado. Nos conocimos en la boda de unos amigos en Naperville cuando yo tenía 24 años. Él era uno de los padrinos. Yo estaba sentada en una mesa con un plato de pollo marsala frío intentando calcular si podía irme antes del lanzamiento del ramo sin quedar mal. Se sentó a mi lado y dijo: pareces estar calculando tu ruta de escape. Le respondí: ya la calculé. Estoy haciendo un análisis de coste-beneficio sobre el pollo. Se rió. Era una buena risa. Real, o eso parecía. Ahora ya no estoy tan segura. Connor trabajaba como coordinador logístico regional para una empresa de consolidación de fletes en Romeoville, lo que suena impresionante hasta que entiendes que significaba pasar el día discutiendo con despachadores de camiones sobre el conteo de palés. Conducía un Audi Q5 de alquiler, $687 al mes, cifra que sé porque con el tiempo vi cada extracto bancario que intentó ocultarme. Conducía un coche que no podía permitirse hacia un trabajo que no impresionaba a quienes quería impresionar. Pero tenía buena dentadura y me abría las puertas. Y cuando tienes 24 años, tu padre está muerto y tu madre se comunica principalmente en suspiros, un hombre que te abre las puertas parece un milagro. Salimos 2 años. Nos casamos cuando yo tenía 26. Para entonces trabajaba como suscriptora en Piedmont Mutual Insurance en Plainfield. Mi trabajo, básicamente, consiste en evaluar el riesgo. Analizar la vida de una persona, sus números, sus patrones, y decidir qué probabilidades hay de que te cueste dinero. La ironía de esto quedará dolorosamente clara. La familia de Connor. Déjame contarte sobre los Bellingham. Su madre, Judith, tenía 63 años y se había jubilado de dirigir una inmobiliaria. Tenía una forma de hacerte un cumplido que dejaba moretón. ¡Qué valiente ese vestido! Tu apartamento es tan acogedor. Una vez dijo que mi ensalada de patata era interesante, con el mismo tono que la gente usa para describir un accidente de tráfico. Su padre, Warren, era electricista jubilado, sindicato, buena pensión, hombre callado. Warren no era malo.
Warren simplemente llevaba 40 años casado con Judith, lo que significa que había aprendido mucho antes que era más fácil asentir que discutir. Lo entendía. No lo respetaba, pero lo entendía. Los Bellingham tenían dinero, no ricos, pero solventes, 2 propiedades pagadas, un barco que usaban 3 veces al año y opiniones sobre las decisiones financieras de todos los demás. Judith tenía exactamente una queja sobre mí, y nunca la dijo en voz alta, pero retumbaba más que cualquier cosa que llegara a pronunciar. Yo no era Paige Rutherford. Paige era la exnovia de Connor de la universidad, farmacéutica. Su padre era dentista en Wheaton. Su madre llevaba una boutique que vendía velas de $40 cada una. Paige venía de esa clase de familia que tiene una casa de verano que en realidad es una cabaña en Wisconsin, pero la llaman casa de verano. Y esa distinción le importaba a Judith más que el oxígeno. Yo venía de una conductora de autobús y un instalador de tuberías muerto. Y Judith, en 8 años, nunca me dejó olvidarlo ni un solo momento. Los primeros 6 años no fueron malos. Quiero ser honesta en eso, porque si pinto a Connor como un monstruo desde el primer día, no me creerás. Y no deberías, porque las personas no son monstruos desde el primer día. Eso es precisamente lo que las hace peligrosas. Son encantadoras en el desayuno y crueles para la cena, y tú sigues ahí pensando que quizás lo escuchaste mal. Compramos la casa en Plainfield hace 6 años, una colonial de 3 habitaciones en Lockport Street, con un precio de lista de $338.000. Yo aporté $127.500 como entrada. Todo de la herencia de la abuela Adele. Recuerdo el cierre como si fuera ayer, sentada frente a una mesa larga en una oficina de título que olía a tóner, firmando 47 documentos con un bolígrafo que no dejaba de quedarse sin tinta. Connor firmó 2, ambos nombres en la escritura. Pero solo uno de nosotros trajo $127.500 a esa mesa. Guardé cada documento de ese cierre. El estado de liquidación, la confirmación de la transferencia bancaria, la carta de distribución del patrimonio de la oficina de Bill Ostrowski. Los guardé en una carpeta manila en mi archivador, justo entre seguro del coche y dental. Soy de las personas que leen los términos y condiciones. Sí, todos. Ya sé que soy el alma de la fiesta. Por un tiempo las cosas funcionaron. Connor era atento, en su mayor parte. Teníamos rutinas. Sábados por la mañana en el mercado del centro de Plainfield, domingos a cenar en casa de los Bellingham, que se sentían menos como cenas y más como evaluaciones de desempeño. Judith ponía la mesa con servilletas de tela y me hacía preguntas cuyas respuestas ya conocía. ¿Y cómo va el mundo de los seguros, Stephanie? Como si me estuviera entrevistando para un trabajo que ya llevaba 6 años desempeñando. Las grietas empezaron con la cocina. Era marzo, hace aproximadamente 1 año y medio. Llegué del trabajo un martes. Me acuerdo que era martes porque siempre paraba en el El Osco de la Route 59 a comprarlo del supermercado, y había 2 hombres arrancando los encimeras, literalmente arrancándolas de la pared. Me quedé parada en mi propio umbral sosteniendo una bolsa de tilapia congelada y un racimo de plátanos, mirando cómo 2 desconocidos demolían mi cocina. Connor entró detrás de mí y dijo, «¡Sorpresa!». Aquí está la cuestión con las sorpresas. Solo son divertidas cuando tú eres quien sorprende. Llegar a casa y encontrar tu cocina en pedazos no es una sorpresa. Es una emboscada. La reforma costó $28.400. Nevera Sub-Zero, encimeras de mármol, nuevo salpicadero, renovación de armarios. ¿Y de quién fue la idea? De Judith. Judith había decidido que nuestra cocina estaba anticuada, palabra suya, pronunciada en una cena dominical 3 semanas antes mientras miraba nuestras encimeras de formica perfectamente funcionales como si le hubieran ofendido personalmente. Connor, cuya columna vertebral tenía la solidez estructural de papel mojado frente a su madre, estuvo de acuerdo de inmediato, y lo pagó de nuestra cuenta de ahorros conjunta sin consultarme, sin mencionarlo, sin ninguna conversación. Nuestros ahorros conjuntos tenían $63.100. Después de la cocina, quedaban $34.700. Supe el número exacto porque soy suscriptora de seguros, y las suscriptoras revisan los saldos de las cuentas igual que la gente normal revisa el tiempo.
de forma refleja, cada mañana, con el café. Cuando vi el número, dejé la taza muy despacio. No la lancé. Quiero que se me reconozca eso. Connor, ¿dónde están $28.000? Mis padres nos van a devolver el dinero. Mi madre dijo. Tu madre dijo. Tu madre dijo. Me dijo que estaba exagerando, que era una inversión en la casa, que Judith había prometido reembolsarnos. Le pedí esa promesa por escrito. Me miró como si le hubiera pedido que firmara un pacto de sangre. Es mi madre, Steph. No voy a pedirle a mi madre un recibo. 7 meses después, teníamos una cocina preciosa y 0 reembolso de Judith Bellingham. Lo saqué 2 veces. La primera vez, Connor cambió el tema al torneo de fútbol de los hijos de su hermano. La segunda, dijo, y cito textualmente, «¿Puedes dejar de ser contable 5 minutos y ser mi mujer?» No respondí. Subí y reorganicé el archivador. Tardé 2 horas. Cada carpeta en orden alfabético, codificada por colores. Era eso o prender fuego a algo, y preferí la opción que no afectaría a mi prima de seguro de hogar. Luego llegó el 4 de julio. Los Bellingham organizan una fiesta cada año. Warren hace la barbacoa, Judith dirige, todos actúan la felicidad. Ese julio en particular, noté una nueva incorporación a la lista de invitados. Paige Rutherford, la exnovia de Connor de la universidad. La farmacéutica. La del padre dentista y las velas de $40. Judith sentó a Paige directamente frente a Connor. Quiero pausar aquí y aclarar. No soy una persona celosa. Soy suscriptora. Evalúo el riesgo basándome en datos, no en emociones. Las emociones son poco fiables. Los datos no lo son. Y los datos de esa noche eran preocupantes. Connor le rellenó la copa de vino a Paige 3 veces. Se rió de algo que ella dijo tan fuerte que le puso la mano en el brazo. Judith observó todo aquello con la satisfacción tranquila de una mujer cuyo plan estaba funcionando exactamente como lo había diseñado. Volví a casa en silencio. Connor tarareaba con la radio. Yo no tarareé. Esa noche, mientras Connor estaba en la ducha, revisé su teléfono. Lo sé. Soy consciente de lo que eso dice de mí. Sé que no es mi mejor momento. Pero cuando tu marido está tarareando después de coquetear con su ex en una fiesta que organizó su madre, revisas el teléfono. Simplemente lo haces. Los mensajes con Paige empezaron esa noche a las 11:47. Fue genial verte esta noche. Él respondió a las 11:48. 1 minuto. Respondió en 1 minuto. Lo medí, porque así soy yo. Cuando le escribo para que traiga leche, el tiempo de respuesta promedio es de 3 horas y 14 minutos. Tengo los datos. Los mensajes no eran explícitos. Sin declaraciones, sin planes, nada que pudiera imprimir y adjuntar a un documento legal. Pero eran cálidos, demasiado frecuentes, demasiado familiares. Te echo de menos. Deberíamos tomar un café algún día. Siempre me hacías reír. Revisé su teléfono 2 veces más en el mes siguiente. Los mensajes continuaban, y luego dejé de revisar. No porque confiara en él, sino porque había visto suficientes puntos de datos para identificar la tendencia. Datos adicionales no iban a cambiar la trayectoria. Cerré ese archivo en mi mente y abrí uno nuevo, el que decía, ¿qué voy a hacer? La tasación fue lo que transformó la sospecha en certeza. Mi vecina, la señora Kowalczyk. Bohana Kowalczyk, polaca, 71 años, cartero jubilada, pasaba las tardes sentada en una silla de jardín en su porche delantero mirando la calle. No de forma inquietante. Simplemente le gustaba saber lo que pasaba en el barrio. Sabía cuando los Henderson pusieron un buzón nuevo. Sabía cuando el niño de 3 casas más abajo empezó a aprender batería. Sabía el día exacto en que apareció el letrero de venta en la propiedad de los Olsen. Bohana Kowalczyk era un sistema de vigilancia mejor que cualquier cosa que Rin haya producido jamás, y funcionaba exclusivamente con café y curiosidad. Un martes de septiembre, yo estaba en el trabajo. Bohana vio a un hombre con un portapapeles rodear nuestra casa,
fotografiar el exterior, medir algo cerca del garaje y marcharse en un Chevy Malibu blanco. Me lo mencionó ese sábado mientras yo arrancaba malas hierbas. Ese hombre con el portapapeles, Stephanie. El martes. ¿Tú sabes algo de esto? Yo no sabía nada de eso. Entré en casa. Busqué en el correo de Connor, el personal, el Gmail que usaba para todo excepto el trabajo. Todavía no había cambiado esa contraseña. Y ahí estaba, un informe de tasación residencial completo de Apex Valuation Group con fecha del 12 de septiembre. Nuestra casa, $441.000. Connor lo había encargado. Sin mencionármelo. Sin preguntarme. Igual que la cocina. Pero esto no era una reforma de cocina. No tasas una casa porque quieras encimeras de mármol. Tasas una casa porque quieres saber cuánto vale. Quieres saber cuánto vale tu parte. Me senté en mi escritorio del cuarto de los trastos durante un buen rato. El ventilador del techo estaba encendido. Hacía ese ruido de clic. El que le había pedido a Connor que arreglara en abril y nunca arregló. Clic, clic. Clic. Connor no solo era infeliz en nuestro matrimonio. Connor estaba planeando una salida. Y creía que yo no lo sabía. Cerré el correo. Borré el historial del navegador. Bajé y preparé la cena. Pollo al horno, brócoli asado, arroz de bolsa. Cuando Connor llegó, le pregunté qué tal le había ido el día. Bien, dijo. Qué bueno, le dije. Comimos. Él vio la ESPN. Yo lavé los platos. Un martes completamente normal. El martes más normal de mi vida. Y dentro de mi cabeza, una hoja de cálculo se iba construyendo sola. Un momento. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si sigues escuchando, hazme un favor. Dale al botón de suscribir ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Leo cada uno de esos comentarios y de verdad me dan fuerzas para continuar. En serio, veo a los de las 2 de la mañana. Respeto el compromiso. Bueno, volvamos a este desastre. Lo que la gente no entiende sobre los Bellingham es que Judith no era simplemente maleducada. Judith era estratégica. No invitaba a Paige a fiestas ni criticaba mis encimeras por diversión, aunque estoy segura de que lo disfrutaba. Estaba construyendo algo. Estaba levantando una causa dentro de la cabeza de Connor, ladrillo a ladrillo, año tras año, que yo estaba por debajo de él. Que podía aspirar a más. Que una vez lo había tenido, y se llamaba Paige. Los comentarios empeoraron después de la tasación. Judith empezó a mencionar a Paige en la conversación sin que viniera a cuento. Paige acaba de ser ascendida a directora de farmacia. ¿No es maravilloso? Los padres de Paige están reformando su casa del lago en Lake Geneva. Tienen un gusto exquisito. Paige trajo el pastel más precioso a la venta benéfica de la iglesia. De nueces pecanas, desde cero. Cada domingo a cenar. Todos y cada uno. Paige. 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 Era como si Judith estuviera dirigiendo una campaña publicitaria cuyo producto era una mujer que no era yo. Y Connor. Connor se sentaba ahí asintiendo, a veces sonriendo. Nunca, ni una sola vez en 8 años, dijo, mamá, para. Ni una sola vez dijo, mi mujer está aquí delante. Lo dejaba pasar. Como un hombre mirando llover sobre el coche de otra persona. Los mensajes con Paige continuaban. Lo sé porque Denise, mi amiga del trabajo, Denise Calewa, es del tipo de persona que busca los antecedentes policiales de tu cita a ciegas antes de que termines el aperitivo. Denise revisó la factura del teléfono. No el contenido, solo la frecuencia. Connor le mandaba mensajes al número de Paige entre 8 y 12 veces al día. Para que te hagas una idea, a mí me mandaba unos 2, normalmente para preguntar qué había de cenar o para avisarme de que llegaría tarde. El romance en estado puro. Empecé a llevar una cronología en un blog de notas legal. Amarillo, de rayas, del Office Depot de Caton Farm Road. Apuntaba fechas, transacciones, conversaciones, frecuencias de mensajes. No porque tuviera un plan todavía,
sino porque soy suscriptora. Y cuando los datos empiezan a apuntar en una sola dirección, no apartas la vista. Lo documentas. Construyes el expediente y esperas a que el cuadro esté completo antes de tomar una decisión. Denise me dijo que estaba siendo perturbadoramente calmada ante todo esto. No estoy calmada, le dije. Estoy compilando. Es lo mismo. No le faltaba razón. El abogado de la herencia de mi abuela, Pilostrski, el del bigote, ya se había jubilado y se había mudado a Sarasota. Pero su voz llevaba 13 años viviendo en mi cabeza sin pagar alquiler. Mantén este dinero rastreable, Stephanie. Lo había mantenido rastreable. Los $127.500 de la herencia de la abuela Adele fueron directamente desde la distribución del patrimonio a mi cuenta de ahorros personal en el First Midwest Bank. Allí estuvieron 3 años. Cuando compramos la casa, se transfirieron directamente desde esa cuenta a la empresa de título. Tenía la confirmación de la transferencia. Tenía la carta del patrimonio. Tenía el extracto bancario con el depósito. Tenía la declaración de cierre con el origen del pago inicial. Cada dólar tenía un rastro en papel tan limpio que podías comer en él. En Illinois, y lo sé porque soy una mujer que lee las cosas, cuando se utilizan fondos de propiedad separada para un bien conyugal, el cónyuge que aportó puede reclamar el reembolso de esa aportación, especialmente cuando los fondos son claramente rastreables y nunca se mezclaron con fondos conyugales. Mis $127.500 eran tan rastreables como una señal GPS. El nombre de Connor estaba en la escritura, sí. Pero el dinero de Connor no estaba en el pago inicial. Ni un centavo. El dinero restante del patrimonio, unos $89.300 después del pago inicial, lo había invertido por separado. Una cuenta de corretaje solo a mi nombre en Schwab. Connor nunca la tocó. Nunca se mencionó en las cenas del domingo. Soy de las personas que mantienen la información financiera en privado. No porque sea reservada, sino porque aprendí que lo que la gente no sabe de tu dinero no puede generarles opiniones. Y en la familia Bellingham, las opiniones sobre el dinero eran tan comunes como el oxígeno y el doble de asfixiantes. Necesitaba un abogado. El primero al que llamé era un nombre que me dio una compañera de trabajo, Rick Tenolder, bufete de derecho de familia en Joliet. Fui a verle un miércoles por la tarde. Pedí media jornada libre en el trabajo. Le dije a Connor que tenía la revisión del dentista. Rick era bastante agradable. Profesional. Tomó notas. Me fui sintiéndome como si hubiera dado el primer paso real. 3 días después, Denise me llamó. Oye, ¿cómo se llama ese abogado al que fuiste? Rick Tenolder. ¿Por qué? Lo busqué en Google. Es del Club Rotario de Plainfield. Y Warren Bellingham es del Club Rotario de Plainfield. Se me cayó el estómago. No de forma dramática, no como en las películas donde todo va a cámara lenta. Se fue como un ascensor que baja un piso de más, demasiado rápido. Me senté en el coche en el estacionamiento de Piedmont Mutual y miré el volante durante 5 minutos. Rick Tenolder y Warren Bellingham se conocían. Quizás bien, quizás de pasada. No había forma de saberlo. Pero en un pueblo como Plainfield, el Club Rotario significa partidos de golf, desayunos benéficos, reuniones del viernes en el salón de la VFW. Esos hombres tenían el número de teléfono del otro. Y yo acababa de estar en el despacho de Rick Tenolder contándole que planeaba dejar a mi marido, que resultaba ser hijo de Warren Bellingham. No me lo estoy inventando. El primer abogado que elegí al azar era amigo de mi suegro. Esto es Plainfield, Illinois. 64.000 habitantes. Uno pensaría que son suficientes personas para evitar este tipo de cosa. Uno estaría equivocado. Nunca volví al despacho de Rick. No sé si alguna vez le mencionó mi visita a Warren. Durante 2 semanas dormí mal. Cada vez que Warren llamaba a casa, y lo hacía, porque Warren era el tipo de hombre que llamaba para hablar del tiempo, literalmente del tiempo, me quedaba paralizada. ¿Era una llamada normal? ¿Lo sabía? ¿Estaba sondeando? No lo estaba. Ahora lo sé. Pero esas 2 semanas.
Esas 2 semanas me envejecieron. Denise me encontró una nueva abogada, Mariela Vega. Un bufete pequeño en Joliet. No del lado del Club Rotario de Plainfield de Joliet. Del otro lado. Mariela tenía 46 años, una foto enmarcada de Ruth Bader Ginsburg en la pared que insistía en que era irónica, básicamente, y llevaba las gafas de leer colgadas de una cadena alrededor del cuello, como una bibliotecaria de una película sobre una bibliotecaria que también resulta ganar casos judiciales. Me cayó bien de inmediato. Llevé todo. Los documentos del patrimonio, la confirmación de la transferencia bancaria, la declaración de cierre, los extractos de la cuenta conjunta, los comprobantes de la factura del teléfono que Denise había sacado, el bloc amarillo con mi cronología, y el informe de tasación que Connor había encargado sin decirme nada. Lo desplegué sobre el escritorio de Mariela como si fuera la escena de un crimen. Lo estudió durante 12 minutos. Lo cronometré. Cogió cada documento, lo leyó, lo dejó, cogió el siguiente. No dijo nada durante 12 minutos. Luego se quitó las gafas de leer, las dejó colgar de la cadena, y dijo: «A tu marido le espera un año muy malo». No sonreí. Bueno, sí sonreí un poco. Una sonrisa muy pequeña. Del tipo que probablemente debería haberle asustado a alguien. Mariela expuso la estrategia. Los $127.500 del pago inicial eran claramente propiedad separada, documentados desde el patrimonio al banco y al cierre, nunca mezclados. En un divorcio, yo tenía una sólida reclamación de reembolso por esa cantidad íntegra, por encima de cualquier división a partes iguales del capital conyugal restante. La casa estaba tasada en $441.000. Saldo hipotecario, $196.200. Capital total, $244.800. Mi reclamación de reembolso, $127.500. Capital conyugal restante tras el reembolso, $117.300. Dividido por igual, $58.650 cada uno. Mi parte total de la casa, $186.150. La parte de Connor, $58.650. Connor creía que íbamos a dividir la casa a partes iguales. Creía que su parte eran $122.400. Se equivocaba por $63.750. Eso no es un error de redondeo. Eso es una reforma entera. Ya sé lo que estás pensando, ¿por qué no le confrontó directamente? Y la verdad es que lo pensé cada día. Cada vez que tarareaba con la radio, cada vez que Judith mencionaba el pastel de nueces de Paige, cada vez que veía otra notificación de mensaje a las 11 de la noche, quería estampar ese bloque amarillo sobre la mesa de la cocina, la preciosa mesa de mármol que había pagado yo con mis ahorros, y decirle: «Lo sé todo». Pero lo que he aprendido sobre la confrontación es que te sienta bien unos 4 segundos, y después le da tiempo al otro para prepararse. Y yo no quería que Connor se preparara. Quería que Connor estuviera exactamente tan sorprendido como yo cuando llegué a casa y encontré a 2 hombres arrancando mis encimeras. Así que seguí compilando. Una noche hice 2 listas. Una era todo lo que podía controlar. La otra era todo lo que no podía. La segunda lista era corta. Eso ayudó. Mariela me dijo que le diera entre 8 y 10 semanas. Necesitaba presentar los documentos correctamente, planificar la petición de forma estratégica y asegurarse de que cada solicitud de declaración financiera fuera impecable. Le dije que podía esperar. Llevaba esperando 8 años. ¿Qué eran 10 semanas más? Volví a casa. Connor estaba en el sofá viendo SportsCenter. Me serví un tazón de cereales, los buenos, los de canela que cuestan $6.49 la caja, pero no me importa porque algunas cosas en la vida hay que disfrutarlas. Y me senté en la mesa de la cocina, la mesa de mármol, la cocina de Judith, y comí mis cereales y miré la nevera Sub-Zero y pensé: disfrútalo. Es lo más caro de esta casa y está a punto de ser mío. Los 3 semanas siguientes las pasé llenando esa caja fuerte. Cada martes y jueves a la hora del almuerzo en Piedmont Mutual, iba al FedEx de la Route 59 y imprimía documentos. Capturas de pantalla de la cuenta conjunta, del saldo de los ahorros, del agujero de $28.400 que nadie iba a reembolsar,
capturas del correo de la tasación, resúmenes de la factura del teléfono con el número de paige marcado en amarillo, porque soy meticulosa. Y también porque el FedEx tenía rotuladores junto a la impresora de autoservicio y no me resistí a los suministros de oficina gratuitos. Denise vino conmigo una vez. Se sentó en la silla junto a la impresora comiéndose una barrita de granola y viéndome organizar documentos en carpetas etiquetadas. ¿Sabes que la gente normal en medio de un divorcio simplemente llora y come helado? El miércoles pasado comí helado. Medio bote de muesli de Talenti. Y luego actualicé la hoja de cálculo. ¿Actualizaste la hoja de cálculo mientras comías helado? Multitarea. Me miró un buen rato. Eres la persona más aterradora que conozco. Lo tomé como un cumplido. Denise es peritos de reclamaciones. Ha visto gente incendiar sus propios barcos para cobrar el seguro. Si yo le doy más miedo que eso, voy por buen camino. La caja fuerte se fue llenando sección a sección. Documentos del cierre hipotecario, originales en el archivador, copias en la caja. La carta de distribución del patrimonio de la abuela Adele. La confirmación de la transferencia bancaria de First Midwest. 6 meses de extractos de la cuenta conjunta. Los estados trimestrales de Schwab de mi cuenta de inversión separada. $89.300, intactos, sin mencionar, invisibles. Y la tarjeta de visita de Mariela Vega metida en la esquina como un marcapáginas. Cada vez que abría esa caja fuerte en el maletero del Subaru sentía algo. No rabia, no tristeza. Algo más parecido a claridad. Como cuando la imagen de un televisor va enfocando después de que alguien ajuste la antena. Sé que eso me delata. No me importa. Entonces pasó lo de la cuenta de inversión. Mariela me había pedido que sacara los extractos actuales de todas las cuentas financieras conjuntas, la corriente, los ahorros, y la cuenta de corretaje conjunta que habíamos abierto 4 años antes con Edward Jones. La corriente y los ahorros fueron fáciles. Acceso online, imprimir, marcar, archivar, listo. Pero cuando entré en el portal de Edward Jones un jueves por la noche, Connor estaba en su partido de baloncesto de la Liga de Recreo, ese donde un grupo de hombres de 35 años fingen que siguen en la universidad y luego se quejan de las rodillas durante 3 días. La contraseña no funcionó. Lo intenté de nuevo. Nada. La contraseña antigua. Nada. Todas las variaciones de nuestro aniversario, su cumpleaños, el mío y el nombre de su perro de la infancia, Buster. Un beagle. ¿Cómo no iba a ser un beagle? Nada. Connor había cambiado la contraseña. Esa pantalla de inicio de sesión me devolvió la mirada durante un minuto entero. El cursor parpadeaba. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Con mucho juicio. Hay momentos en estas situaciones en que quieres lanzar algo. El portátil se cerró de golpe bajo mis manos antes incluso de que decidiera cerrarlo. Fui a la cocina de $28.400 sin reembolsar, abrí la nevera Sub-Zero, me quedé ahí 30 segundos dejando que el aire frío me golpeara la cara, porque a veces el electrodoméstico más caro de tu casa también es el más terapéutico. Luego me comí 3 palitos de queso y llamé a Mariela. Me dijo que en realidad nos había hecho un favor. Ahora podía citar los registros mediante orden judicial. Y cuando un juez ve que un cónyuge ha bloqueado al otro el acceso a una cuenta de inversión conjunta durante un periodo de presunta ocultación financiera, eso no queda muy bien para el equipo de Connor. Presentó una solicitud de estados en papel directamente a Edward Jones. Tardarían 11 días hábiles. 11. Los conté uno a uno. Las suscriptoras contamos las cosas. Es un riesgo laboral y un trastorno de personalidad. Mientras tanto, la caja fuerte recibió una nueva incorporación. Una nota escrita a mano en papel de bloc amarillo documentando la fecha, la hora y el mensaje de error exacto cuando se denegó la contraseña. La evidencia no es solo lo que encuentras. Es lo que alguien intenta impedirte que encuentres. Quiero contarte una cosa más antes de seguir, porque este detalle importa más adelante. Unas 2 semanas después del incidente con la contraseña, estaba en mi escritorio de Piedmont Mutual cuando Denise se acercó con la pantalla de su teléfono hacia mí. Tu suegra acaba de publicar algo en Facebook.
Yo no tengo Facebook. Lo borré en 2021 porque me estaba haciendo odiar a personas que antes toleraba, y prefería volver a tolerarlas en paz. Pero Denise tiene Facebook de la misma forma que algunas personas tienen oxígeno, constante y sin pensarlo. En la página de Judith, una foto de lo que parecía ser una cena en casa de los Bellingham. Connor estaba ahí. Paige estaba ahí. Paige estaba sentada en la silla donde me sentaba yo normalmente. Y la leyenda de Judith decía, una velada maravillosa con familia y queridos amigos. Familia y queridos amigos. Yo no era ninguna de las dos cosas aparentemente. Ni siquiera estaba en la habitación. Connor me había dicho que estaba en casa de Warren ayudando a arreglar el triturador de basura roto, un triturador que más tarde confirmé que funcionaba perfectamente. Denise me miró. ¿Estás bien? Lo añado al expediente. No es lo que te pregunté. Lo sé. Cerré los ojos 3 segundos. Voy a estar bien. Solo tengo que terminar esto primero. A la hora del almuerzo fui al Subaru, abrí el maletero, abrí la caja fuerte, metí la captura impresa de la publicación de Facebook de Judith, cerré la caja fuerte, cerré el maletero, volví al trabajo, suscribí una póliza de propiedad comercial para una clínica dental en Bolingbrook, volví a casa, preparé la cena, arroz, pollo, judías verdes congeladas. Connor llegó a las 8:40 de la noche. Olía al suavizante de Judith, ese Downey de lavanda que usa. Y pensé, estabas en casa de tu madre con Paige en mi silla y has vuelto oliendo a la ropa de tu madre. No dije ni una palabra. Lavé los platos. Me fui a la cama. Tumbada en la oscuridad pensé en esa caja fuerte en el maletero y pensé, casi hemos llegado. El error fue en una cena familiar. Culpa mía al 100%. Era domingo, el primer fin de semana de noviembre. Casa de los Bellingham, la producción habitual, el estofado de Judith, el silencio de Warren, el hermano de Connor, Kyle, y su mujer Laura, con sus 2 hijos correteando por el salón como pequeños tornados adorables. Estaba sentada a la mesa comiendo un estofado que me negué a admitir que estaba excelente, porque Judith puede ser la mujer más pasivo-agresiva del condado de Will, pero la mujer sabe cocinar. Y Kyle empezó a hablar del mercado inmobiliario. Kyle pensaba en vender su apartamento en Mokena. Laura quería algo más grande por los niños. Una conversación normal. Todo el mundo tenía opiniones. Warren dijo algo sobre los tipos de interés. Judith dijo algo sobre la puesta en escena. Connor dijo algo sobre el capital. Y yo dije. Sí, bueno, con 441 querrías. Me detuve en mitad de la frase como si me hubieran desenchufado. 441. El valor tasado de nuestra casa. La tasación que Connor había encargado en secreto. La tasación que se suponía que yo nunca debía conocer. La mesa guardó silencio quizás medio segundo. Laura le estaba diciendo a uno de sus hijos que dejara de meter estofado en el bolsillo. Kyle alargaba la mano hacia el pan. Pero Connor lo escuchó. Vi cómo le cambiaban los ojos. No mucho. Nada dramático, solo una ligera contracción, como la de un perro que oye un sonido que no reconoce. 441, dijo. Casual, demasiado casual. Me refiero solo a los valores inmobiliarios en Plainfield en general. Mi voz era firme. Mis manos no. Las metí debajo de la mesa. Leí un artículo. Asintió. Volvió a comer. El momento pasó. La conversación siguió adelante. Kyle habló de las cuotas de la comunidad de su apartamento. Warren se quejó de los impuestos sobre la propiedad. Todo volvió a ser normal. Excepto que no lo era, porque podía sentirlo. Ese cambio, esa vibración en el aire cuando alguien sabe que sabes algo que no debería saber. Como estar junto a un microondas a punto de terminar. Ese zumbido antes del pitido. Volví a casa con la mandíbula tan apretada que pensé que iba a partir una muela. A la mañana siguiente llamé a Mariela desde el estacionamiento de Piedmont Mutual y le dije que había mencionado accidentalmente el valor tasado delante de Connor. Estuvo un momento en silencio, luego dijo que no era ideal, pero tampoco fatal. Solo no le des nada más.
No tenía intención de hacerlo. Pero Connor tenía otros planes. 48 horas después, un martes, porque aparentemente todos los peores momentos de mi vida ocurren en martes, revisé la cuenta de ahorros conjunta con mi café de la mañana. El saldo debería haber sido de $34.700. Era de 26.100. Connor había sacado $8.600 de los ahorros. No a la cuenta corriente, no a ninguna cuenta que yo pudiera ver. Simplemente habían desaparecido. Transferidos a algún lugar al que yo no tenía acceso. Dejé el café, lo volví a coger, lo dejé de nuevo, fui al baño y me agarré al borde del lavabo y me miré en el espejo y me dije en voz alta, a nadie, vas a estar bien. Luego me senté en el borde de la bañera y no me sentí bien. No durante unos 20 minutos. Me temblaban las manos, lo cual me irritó, porque las manos temblorosas son imprecisas, y yo soy una persona que valora la precisión. Algo en mi interior se apagó. No tranquilidad, desconexión, como un sistema reiniciando después de un fallo. Él lo sabía. Quizás no todo. No sabía nada de Mariela, ni de la caja fuerte, ni de la estrategia legal. Pero sabía que yo prestaba atención. Y estaba moviendo dinero rápido, más rápido de lo que yo estaba preparada. Mariela necesitaba 2 semanas más para presentar la demanda. No tenía 2 semanas de paciencia. Y ahora tampoco tenía $8.600. A los 34 años ya había sobrevivido a un padre muerto, a una infancia sin dinero y a un examen de ciencias actuariales que me hizo llorar en un Panera Bread. Este hombre no iba a ser lo que me rompiera en una bañera de Plainfield. Llamé a Mariela. Le dije que había sacado 8.600 de los ahorros a algún lugar que no podía ver. Esperaba preocupación. Recibí algo mejor. Stephanie. Su voz tenía ese tono. El que usaba cuando estaba a punto de decir algo que me haría sentir idiota por haberme preocupado. Lo que acaba de hacer tu marido se llama disipación de bienes conyugales. Trasladó fondos conjuntos a una cuenta oculta en un periodo en que el divorcio es inminente. ¿Sabes qué piensan los jueces de eso? Que es malo. Me dijo que los jueces lo odian. Los jueces de tribunales de familia del condado de Will especialmente lo odian porque lo han visto 400 veces y están hartos de ello. Connor acababa de entregarle pruebas en bandeja de plata. Esos $8.600 que había ocultado eran ahora el punto de nuestra moción de declaración financiera. No solo no había conseguido ocultar el dinero. Había creado documentación de exactamente lo que estaba haciendo y cuándo. Me senté en la bañera y me reí. Me reí de verdad. No de alegría. Del tipo de risa que suena a tos y se siente como un calambre. De la que le sale al cuerpo cuando no sabe si está aliviado o histérico y decide ir a medias entre los dos. Así que su pánico me ayudó enormemente. ¿Lo estás apuntando? Ya lo estaba apuntando. Bloque amarillo, fecha, hora, importe, número de cuenta. La segunda lista, la de las cosas que no podía controlar, acababa de perder un elemento. Mariela aceleró el calendario. Las 2 semanas más se convirtieron en 10 días. Podía aguantar 10 días. Podía aguantar cualquier cosa durante 10 días. Había aguantado 8 años con los Bellingham. 10 días era unas vacaciones. La caja fuerte recibió sus últimas incorporaciones. La captura de la cuenta de ahorros con la retirada de 8.600, la marca de tiempo, y la copia impresa de los extractos en papel de Edward Jones que por fin, 11 días hábiles después, habían llegado al despacho de Mariela. El saldo de la cuenta de corretaje conjunta, $41.200. Más la cuenta secreta de Connor, que la contable forense de Mariela ya había identificado mediante análisis de patrones de depósito, $14.200. El cuadro completo estaba completo. Volví a casa esa noche. Connor estaba mirando algo en el teléfono en la cama, probablemente mandándole mensajes a Paige. Ya no me importaba. Importar era un lujo que había cambiado por una caja fuerte y una abogada. Me lavé los dientes, me metí en la cama, apagué la lámpara. Connor dijo, «Buenas noches». Yo dije, «Buenas noches». Y me tumbé en la oscuridad,
a 15 centímetros de un hombre que creía que era el quien iba a dejar este matrimonio. Y conté hasta 10. Luego me quedé dormida. El mejor sueño que había tenido en meses. Espera. Esta parte. Dame un segundo. Bien. La noche en que todo terminó empezó un jueves, el 5 de diciembre. Connor llegó del trabajo a las 6:15 de la tarde. Yo estaba en la cocina. La cocina de $28.400. Sí, nunca dejaré de mencionarlo. Estaba fregando una olla. Dejó las llaves sobre la encimera. Ese sonido. Llaves sobre mármol. Nunca más lo escucharé sin que el estómago me haga algo complicado. No se sentó. Se quedó junto a la isla, brazos cruzados. Tenía esa cara, esa expresión que nunca le había visto antes, la de alguien que ha ensayado algo en el coche y está intentando recordar el guión. He visto esa cara en mi despacho, en personas que vienen a presentar una reclamación que saben que está en el límite y se han preparado la historia, pero no son buenos actores. Steph. Sí. Tenemos que hablar. No hay una buena frase que siga a tenemos que hablar. En toda la historia del idioma, nadie ha dicho tenemos que hablar y luego ha añadido acabo de conseguir entradas para Hawái. Siempre es malo. La única variable es cuánto. Hizo el discurso, y voy a contarte lo que dijo porque mereces escucharlo tal como yo lo escuché. Mis padres creen que eres un escalón por debajo de Paige. Siempre lo han creído. Y la verdad, Steph, ya no quiero avergonzarlos más. He estado pensando en esto mucho tiempo. Pausa. Tragó saliva. Miró al suelo. Nunca te quise de verdad. No como debería haberte querido. No como la quise a ella. La cocina estaba en silencio. La nevera zumbaba. La Sub-Zero. $28.400 de zumbido. Le miré. Estaba esperando algo. Lágrimas quizás, un grito, un plato estrellado contra la pared. Algo dramático que confirmara que yo era la emocional y él el razonable, y su madre había tenido razón desde el principio. Dije, ya veo. Solo eso. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que uso en el trabajo cuando la reclamación de un cliente sale denegada y están sentados frente a mí esperando que discuta. Ya veo. Significa, he recibido tu información. La he procesado. La he archivado. Connor parpadeó. Eso es todo lo que vas a decir. ¿Qué quieres que diga? Balbució algo sobre 8 años y que esperaba más reacción. Le dije que eran 7 años y 11 meses, pero que se acercaba bastante. Me miró fijamente. Creo que esperaba una versión diferente de esta conversación. Una en la que yo llorase y suplicase y él fuera el que se marchaba de una mujer que quería que se quedara. Eso habría sido la historia que le contaría a su madre. La historia que demostraría que tenía razón. La historia en la que Stephanie de Kanaki se derrumbaba y Paige de Wheaton le estaba esperando con los brazos abiertos y un título en farmacia. No me derrumbé. Soy suscriptora. Evalúo el riesgo y había evaluado 4 meses atrás. Bien, dije. Voy a hacer la maleta. Steph. Connor, acabas de decirme que nunca me quisiste en una cocina que pagué yo, en una casa cuya entrada puse yo, con el número de teléfono de tu ex en el móvil. ¿Qué crees exactamente que pasa ahora? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Parecía un pez sacado del agua que acaba de darse cuenta de que no puede respirar. Me habría dado pena si no acabara de decirme la frase más devastadora que nadie me había dicho jamás, parado a 1 metro de una nevera Sub-Zero que había elegido su madre. Arriba, hice 2 maletas. No todo, solo lo esencial. Ropa, artículos de aseo, las carpetas más importantes del archivador, la foto enmarcada de mi padre que estaba en la mesita de noche. No metí nada que fuera nuestro. Solo lo que era mío. Tardé 45 minutos. Soy eficiente haciendo maletas. Las suscriptoras no hacemos equipaje de más. Evaluamos lo necesario y dejamos el resto. Connor estuvo en el umbral del dormitorio parte del tiempo. Seguía diciendo cosas, que no tenía que irme esa noche, que podíamos hablarlo, que me calmara.
Dijo muchas cosas que habrían significado algo si las hubiera dicho en cualquier momento de los últimos 3 años. En cambio, las dijo mientras yo doblaba un cardigan en una maleta, y cayeron al suelo entre los dos como monedas que alguien deja caer. No sin valor, exactamente. Solo que ya era demasiado tarde para gastarlas. Las maletas fueron al Subaru, junto a la caja fuerte. La caja fuerte que él no sabía que existía. Connor dijo que iba a casa de sus padres a cenar. Judith había preparado algo. ¿Cómo no? Judith siempre tenía la cena lista cuando su hijo necesitaba huir de algo. Era su superpoder. Estofado como evasión emocional. Se fue a las 7:30. Vi el Audi salir del camino de entrada. El Audi alquilado. $687 al mes. A las 7:45 llamé a Mariela. Le dije que lo había dicho. Que él se había ido y que yo estaba en el coche. Me dijo que presentaría la demanda a primera hora de la mañana. Petición de disolución, moción de orden de restricción financiera temporal, y la reclamación de reembolso por la aportación de propiedad separada con un informe de contabilidad forense documentando la disipación de $8.600 y la cuenta oculta, adjunto a la moción. Gracias, Mariela. No me des las gracias todavía. Dáselas a tu abuela. Fui al Holiday Inn Express de la enero del 55 cerca de Sorewood. Me registré. Habitación 214. Puse la caja fuerte sobre el escritorio. La abrí. Miré cada documento de dentro. Cada recibo, cada extracto, cada captura de pantalla. 4 meses de trabajo en una caja de acero gris junto a una cafetera de cortesía y una Biblia. El teléfono sonó a las 9:20. Warren Bellingham. Stephanie, soy Warren. Escuché. Solo. Connor ha venido a cenar y ha dicho que te has ido. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Warren parecía confundido. Genuinamente confundido. Lo que me decía algo importante. Connor no les había contado la historia completa. Probablemente había entrado, se había sentado a la mesa de Judith y había dicho algo vago sobre que las cosas no funcionaban. El método Bellingham, minimizar, desviar, dejar que mamá rellene los huecos con el relato que mejor le convenga. Le dije a Warren que agradecía la llamada, pero que esto era entre Connor y yo, y que Connor tenía que ser quien le contara lo que había dicho esa noche. ¿Qué dijo? Pregúntale a él. Warren guardó silencio. Luego me preguntó si estaba en un lugar seguro. Le dije que sí. Y entonces dijo, y aquí es donde casi se me rompe todo, la parte que casi me deshace. Stephanie, para lo que vale, tú siempre fuiste buena para esta familia. Lo sé. No de Connor. No de los 8 años de agujas de Judith. De Warren, el electricista callado que nunca decía suficiente, diciendo una frase amable en exactamente el momento equivocado. Se me cerró la garganta. Me mordí el interior de la mejilla. Gracias, Warren. Colgué. Me senté en la cama del hotel. No lloré, pero estuve cerca. Más cerca de lo que había estado en 4 meses de hojas de cálculo, blocs amarillos y visitas al FedEx. Una frase amable estuvo a punto de romperlo todo. La crueldad podía manejarlo. La amabilidad inesperada. Eso era lo peligroso. Mariela presentó la demanda a las 9:04 de la mañana siguiente. A las 10:30, la orden de restricción financiera temporal estaba en vigor. Ningún bien podía moverse, transferirse, ocultarse ni dilapidar por ninguna de las partes. La cuenta secreta de Connor, la de $14.200 que sus padres le habían ayudado a abrir, estaba congelada. Las cuentas conjuntas, congeladas. La casa, congelada. Todo estaba congelado, y Connor todavía no lo sabía. Connor ya había contratado a su propio abogado, un hombre llamado Douglas Breen, abogado con experiencia en derecho de familia en Joliet. Lo había sospechado durante semanas, desde la tasación. No se encarga una tasación y se cambian contraseñas si alguien no te está asesorando. Y Douglas Breen probablemente le había dicho a Connor que se llevaría la mitad del capital. División limpia. Matemáticas sencillas. A las 2:15,
Douglas Breen llamó a Mariela. Ella me llamó justo después. Breen había revisado la presentación, la reclamación de reembolso de $127.500 en propiedad separada, el informe de contabilidad forense documentando la cuenta oculta y la disipación de $8.600, los fondos hereditarios rastreados, el valor tasado, el cálculo del capital. Había hecho las cuentas. La parte de Connor de la vivienda, $58.650. No $122.400. Y entonces Douglas Breen, abogado con experiencia en derecho de familia, hombre que probablemente ha dado malas noticias 1000 veces, le dijo a Mariela con una voz que ella describió como rota: la casa, las cuentas. Dios mío, ¿qué le dijiste ayer? Mariela dijo: no le dije nada ayer. Lleva 4 meses preparándose. He escuchado tonos más alegres en los funerales. Eso es lo que Mariela me contó sobre su voz. He escuchado tonos más alegres en los funerales. Los 8.600 que había ocultado. Disipación documentada. El juez miraría eso y miraría a Connor como un profesor mira a un alumno que ha hecho trampa en el examen y lo han pillado. No enfadado. Solo decepcionado de una manera espectacularmente estúpida. La cuenta secreta, $14.200 que sus padres ayudaron a abrir, identificada, congelada, constando en el registro. La reforma de la cocina, $28.400 de los ahorros conjuntos sin consentimiento de la esposa, documentada, parte del patrón de disipación. Connor Bellingham, que 12 horas antes se había plantado en mi cocina y me había dicho que nunca me quiso, estaba a punto de descubrir que la mujer a la que llamó un escalón por debajo era la única razón por la que tenía una cocina en la que plantarse. Lo que tienen los números es que no mienten. La gente miente. Las hojas de cálculo no. 3 semanas después, firmé el contrato de un apartamento de una habitación en Shorewood. Segunda planta, ventanas orientadas al este, 66 metros cuadrados, sin encimeras de mármol, sin nevera subcero, una cocina del tamaño de una postal con una cocina de gas que hacía un clic antes de encenderse. Esa primera noche me senté en el suelo porque todavía no tenía sofá, con una taza de té de manzanilla y vistas a un estacionamiento. El radiador hizo clic al encenderse en algún rincón. Alguien se rió afuera. Una risa de verdad, de las que no actúan para nadie. Y me quedé ahí sentada en 66 metros cuadrados que eran míos, y no necesité contar nada. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Significa más de lo que imaginas. Hay otra historia esperándote justo en tu pantalla. Dale clic. Nos vemos allí.